tal amigos de CF Moto México? ¿Cómo están? La familia CF Moto crece y también la familia CLC. ¿Con quién? Con esta, la hermana rebelde de la 450 CLC, la 450 CLC Bobber, y aquí la vamos a conocer a detalle. Esta 450 CLC, como podemos ver a simple vista, tiene varios cambios. El primero y el que más llama la atención, obviamente el estilo Bobber, trata de estas motocicletas que son pensadas para un solo pasajero. El asiento es una de las piezas también de diseño que más llama la atención. ¿Por qué? Porque es una pieza sólida de aluminio, obviamente con esta placa que le da un detalle muy importante. Además, este acabado del stitching que tiene, del tejido que tiene el asiento, con esta imitación piel. Además, la salpicadera, que es completamente limpia. Las motocicletas Bobber, hay que entender una cosa, están pensadas obviamente para un solo pasajero. Para esta no hay una versión, un asiento para el pasajero. ¿Por qué? Pues que para eso está la 450 CLC, que ya tiene los dos asientos. Otra de las cosas importantes que cambia es la posición de manejo. Esta tiene una posición de manejo más sport. ¿Qué es lo que cambia? En la parte del manillar tenemos que el anclaje, si vemos la 450 CLC, tiene un anclaje un poquito más largo que hace que la posición de manejo sea más erguido, y esta nos da una posición un poco más agresiva hacia el frente, pues para tener una conducción un poco más deportiva, también un poco más ruda, y también que tiene un carácter diferente. Entonces, a simple vista, esas son las diferencias que tiene la 450 CLC Bobber, pero vamos a hablar de detalles más importantes. De entrada, el motor. El corazón de esta 450 CLC ya es un conocido de CF Moto y es uno de los motores más fiables que tiene la marca. Es este motor de 449 centímetros cúbicos que le da vida a esta 450 CLC Bobber. Son 40.7 caballos a 8,000 revoluciones y 42 newtons metro a 6,250 revoluciones por minuto. Obviamente también clutch antirrebote, que eso te permite también tener mucho más control cuando haces frenadas agresivas con freno de motor. Y entonces viene equipada con este corazón que le ha dado vida a toda la serie de las motocicletas 450 de CF Moto, 450 MT, 450 NK, 450 SR y ahora también a esta 450 CLC Bobber. De los detalles que son referencia en el segmento para esta 450 CLC Bobber y la familia CLC es transmisión por banda. Es uno de los detalles importantes en esta generación. ¿Por qué? Porque muy pocas motocicletas de esta gama lo incluyen. ¿Y qué te brinda? De entrada tienes mucho más tiempo para poder hacer los mantenimientos, pero también requiere menos mantenimiento. No tienes que estar engrasando la cadena, no tienes que estar dándole mantenimiento cada vez que llueve, lubricándolas. Entonces eso alarga la vida de los mantenimientos. Y déjenme decirles que la 450 CLC, la 450 CLC Bobber y la 250 CLC también, que está próxima a salir, ya incluyen esta transmisión por banda que va a mejorar mucho tu experiencia de manejo. Algo que caracteriza a esta familia CLC es la estética. Y en eso van incluidas las llantas. Estas llantas que incluye la 450 CLC son una verdadera belleza y obviamente saltan mucho a la vista. La llanta delantera son llantas CST 130/90 en RIN 16. Y ahí mismo en la parte delantera tenemos también este disco de freno enorme de 320 milímetros con pinza de 4 pistones. ¿Qué es lo que tienes garantizado ahí? La frenada y la seguridad en cada conducción que hagas, en cada salida y en cada rodada. Y ahora pasamos a la parte trasera, donde en la parte trasera también tenemos esta llanta que ahora luce mucho más al tener esta área trasera un poco más descubierta. Y tenemos que es una 150/80 en RIN 16. Y también tenemos un freno de disco en la parte trasera de 220 milímetros con pinza monopistón. Y uno de los detalles importantes que suma a la seguridad es también que incluye ABS de doble canal y el sistema de frenada combinada que muchos de los productos de CF Moto incluyen, que quiere decir que si tú frenas muy fuerte con la llanta delantera, la computadora automáticamente frena la llanta trasera o viceversa. Entonces, la seguridad está garantizada
con las llantas, con los frenos y con la tecnología que incluye esta 450 CLC Bobber. La experiencia de conducción mejora mucho con la suspensión. Para eso viene equipada con estas suspensiones Callava de 37 milímetros de diámetro, invertidas, no son regulables, pero uno de los detalles que más llama la atención, y eso cuando la vean en persona lo van a notar, tiene un maquinado aquí, no sé si lo alcancen a oír en el micrófono, pero tiene un maquinado este metal que le da un acabado muy premium. Entonces, la suspensión ayuda mucho a que tu experiencia de conducción sea más cómoda. En la parte delantera estamos hablando. Ahora vámonos a la parte trasera, porque también cuando estamos en las rodadas, en la carretera, pues es importante tener comodidad. Por eso viene este monoshock central, en este basculante de doble brazo, que es regulable en precarga, pero es un monoshock central sobre bieletas, que eso también mejora mucho la conducción y la estabilidad de la motocicleta. Cuando las condiciones del terreno son un poco abruptas, pues puedes tener comodidad en cada salida. CF Moto cuida mucho los detalles estéticos de cada generación de motocicletas y de cada familia. En este caso, para la familia CLC, ha creado este faro con un diseño espectacular, porque tiene, aparte, el logotipo de CF Moto, pero tiene estos difusores, las lupas de proyección, tiene una intensidad y una calidad de iluminación que la verdad, en cualquier condición, ya sea de día puede ser visto o de noche, te brinda una muy buena iluminación al camino. Además, las direccionales también son full LED, que eso también te ayuda para tener visibilidad en el tráfico, que tanto los coches que te están viendo por el retrovisor vean hacia dónde vas, si vas a cambiar de carril, si estás teniendo una emergencia, pues que puedas estar siempre visible en el tráfico. Y en la parte de atrás, uno de los detalles que resalta son estas direccionales multifuncionales. ¿Por qué? Tienen tres funciones principales. La que estamos viendo, ahí estamos viendo dos en este momento, son la luz diurna o la luz DRL, que es la que estamos viendo en este color rojo. Tenemos las direccionales o las intermitentes de emergencia, y también tenemos ahí mismo el stop. Aumenta la intensidad de la luz diurna y eso hace que dentro de la misma direccional tengamos estas tres funciones para que siempre pueda ser visible en el tráfico y puedas tener seguridad al conducir esta 450 CLC Bobber. Siempre que manejamos una motocicleta queremos tener toda la información disponible y todo a la vista. Para eso, esta 450 CLC cuenta con una pantalla de 3 pulgadas circular TFT, que muy pocas motocicletas en la industria la tienen, pero tienes toda la información disponible. Tienes la velocidad, tienes todos los testigos, control de tracción, ABS, el check engine, aceite. Si tienes o no tienes abajo la pata de cabra o el stand, miren, ahí si lo quitamos, ahí se apaga. Neutral, gasolina, la carga de la batería. Pero además tenemos adentro todo un menú de configuración y ajustes donde podemos tener la información del voltaje, temperaturas, cuando nos toca carga de gasolina, informaciones completas, los trips o los viajes que hemos hecho con la motocicleta. Además, todas las advertencias, si tenemos algún código de error en la motocicleta, aquí lo podemos ver. Cuando nos toca el siguiente servicio, esta es completamente nueva. Este es el servicio de asentamiento a los 1000 kilómetros. Y bueno, aquí tenemos toda la información de software también, que lo incluye ya esta versión de la pantalla. Además, la conectividad Bluetooth para atender llamadas directamente desde la pantalla. La versión de Motoplay en Latinoamérica aún no está disponible. CF Moto está trabajando en una gran actualización que viene próximamente y ya les estaremos comunicando toda la información para que puedan tener disponible esta opción. También tenemos música. Obviamente, si vas en motocicleta y tienes Bluetooth y tienes tus audífonos, pues puedes ir escuchando y controlando la música mientras vas en tu viaje. Además, todos los ajustes, puedes encender y apagar el control de tracción, puedes tener el recordatorio del límite de velocidad, tú lo puedes poner a los 120, a los 130 kilómetros, lo puedes modificar a la velocidad que tú quieras que te ponga como una velocidad límite. Además, unidades, ¿cómo las quieres? ¿Quieres kilómetros? ¿Quieres millas? ¿Quieres formatos de tiempo en 12 horas, en 24 horas? Puedes personalizar completamente tu experiencia
a bordo de la 450 CLC Bobber. Si quieres conectar el casco del piloto, el casco del pasajero, también poder resetear todas las conexiones. Puedes tener también información opcional. Tú puedes decir si quieres ver el consumo en el instante de gasolina, el voltaje, cuando toca el nuevo servicio. Y así puedes configurar brillo, reiniciar los viajes, ajustar la hora del sistema. Puedes reconfigurar y personalizar todo si quieres en español, en inglés, en chino. Además también, si tienes algún problema y estás batallando con conexiones, puedes restituir todo, resetear toda la configuración y poder tenerla otra vez y volver a configurar todos los detalles de tu pantalla en la 450 CLC. Y los detalles importantes del manillar, pues obviamente es este control que también ya incluyen todas las motocicletas de CF Moto, que nos da un manejo muy fácil dentro de la interfaz del sistema operativo de CF Moto. El claxon, las direccionales y estos espejos también, que con esta estética retro hacen juego el espejo con la pantalla y con toda esta estética retro que tiene la 450 CLC Bobber. Y si tú eres de los que les gusta llevar el celular en el manillar y quieres llevarlo cargado, esta 450 CLC, si observamos de este lado, tiene un puerto con dos entradas, una USB-A y una USB-C de carga rápida, pues para que puedas tener disponibles y siempre con carga tus dispositivos. Si eres de los que prefiere llevar Google Maps o alguna aplicación en todo momento, pues ahí lo puedes tener cargado y conectándose en todo momento. Todas las motocicletas de CF Moto incluyen esta llave de seguridad, que es la que enciende toda la experiencia de tu motocicleta. Pero detalle importante, pues esta motocicleta, ¿dónde pones la llave? Aquí arriba no tienes ningún lugar para poner la llave, pero llevando a esta tradición de moto británica, de moto clásica, el encendido está de este lado. Aquí es donde ponemos la llave y giramos el switch, obviamente para encender la motocicleta. Pero otro de los detalles importantes también que hacemos con la llave de este lado es que si queremos bloquear el manillar, sacamos la llave y aquí justo a un lado del manillar está el candado. ¿Qué es lo que hacemos? Damos vuelta, sacamos la llave y eso traba la dirección para que cuando nos estacionamos o quedamos en algún lugar podamos tener nuestra motocicleta segura. La desbloqueamos, la ponemos en el switch de encendido y nos vamos. Y las rodadas y las experiencias pues tienen que hacerse con gasolina. Por eso esta 450 CLC viene equipada con un tanque de 12 litros. Esto te va a dar un rendimiento aproximado de 255 kilómetros por tanque, de acuerdo obviamente a tus hábitos de conducción. Son más o menos 4.7 litros por cada 100 kilómetros, o si lo traducimos a kilómetros por litro, son aproximadamente 21.2 kilómetros por litro. Vamos a hablar de las medidas de esta belleza. Esta 450 CLC Bobber son 2.205 milímetros de largo, 815 milímetros de ancho y 1.130 milímetros de alto. La distancia entre ejes son 1.485 milímetros y la altura al piso son 160 milímetros. Pero hay un detalle que quiero enseñarles porque luego hay dudas sobre el tema de la altura. El asiento son 715 milímetros. Yo mido 1,83 y esta es la altura a la que me queda a mí. Vean, la verdad es bastante cómoda, pues para ser una persona un poco más alta, la verdad es que me queda bastante bien, pero les voy a enseñar a alguien un poquito más promedio de estatura, que él es Ailton, es nuestro productor. Él mide 1,71 y vean también cómo le queda a él esta 450 CLC. Una posición cómoda, también es para alguien de estaturas más bajas, también les puede funcionar bastante bien. Entonces, así se verían arriba de una 450 CLC. Hay algo que comparten esta nueva 450 CLC Bobber, o la 450 CLC normal, o la 450 NK, o la 450 MT, o la SR, o cualquiera de ellas. Es su corazón, este motor que tiene el cigüeñal calado a 270 grados, que hace que todas estas motocicletas tengan algo en común, y es el sonido. Así que escuchemos esa armonía que tiene esta 450 CLC Bobber.
Pues este fue el review y la toma de contacto de la 450 CLC Bobber, una moto espectacular. Y si quieren conocer más detalles de esta 450 CLC Bobber, de la familia CLC o de cualquiera de las familias de CF Moto, NK o SR, ya saben, visiten la página de cfmotomx.com o cfmoto.com.mx. Las dos direcciones nos llevan a la misma página. Y también síganos en todas las redes sociales como cfmoto-méxico, porque ahí vamos a estar subiendo todas las novedades que van a estar llegando al país. Así que nos vemos en el siguiente video. ¡Vámonos!